Bueno, vamos con este vídeo que se llama Propiedades de los determinantes, ¿vale? Es un vídeo por el que hay que pasar, que es un poco árido, pero que es fundamental para que, sabiendo las propiedades que cumplan los determinantes, luego yo pueda simplificar el cálculo de alguno de ellos, bien para hallar ese determinante, bien para resolver ecuaciones o incluso para otras cosas que veremos, como calcular el rango de una matriz por este método de determinantes, etcétera, ¿vale? Entonces tengo que conocer las siguientes propiedades. Son 9, ¿vale? Entonces vamos una por una. Algunas las demostraré, otras no, son intuitivas. Y saber que los determinantes cumplen esto. Entonces empezamos. Primera propiedad. El determinante de una matriz y el determinante de esa matriz, si la transpongo, me va a quedar exactamente igual. Esa es la primera propiedad. Una matriz y su traspuesta tiene el mismo determinante. No lo vamos a demostrar, pero es así. ¿Cuándo me va a hacer falta esto? Pues cuando me haga falta lo podré aplicar si lo necesitara en algún ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Si yo tengo un determinante cualquiera, atención. 1 menos 5, 8. 2, 3 menos 2. 4, 0, 5, por ejemplo. Bueno, pues tengo que saber que el determinante de esta matriz, si lo hago, lo podéis comprobar, si la transpongo, es decir, ¿qué es transponerla? Cambiar filas por columnas, es decir, la columna 1 pasa a ser fila 1, 1, 2, 4, la columna 2 pasa a ser fila 2 y la columna 3 pasa a ser fila 3. Bueno, pues si hago este determinante, me va a quedar igual que el otro. Eso es lo que decimos con la primera propiedad. Lo puedo comprobar, haced este por Sarrus, haced este, y vais a ver que os queda igual. Voy a poner aquí la segunda, ¿vale? Para ahorrar espacio. Segunda propiedad. Bueno, la segunda propiedad me dice que si una matriz cuadrada tiene una fila o columna que todos son ceros, su determinante es cero. Atención, si una matriz, siempre vamos a añadir cuadrada, si alguna vez se olvida, saber que tiene que ser cuadrada, porque si no, no tiene determinante, ¿vale? Tiene una fila o columna de ceros, entonces su determinante, si una matriz cuadrada A vamos a poner, entonces su determinante es cero. Eso lo usaremos mucho y va a servir para el cálculo del rango, etcétera. Si tú de repente tienes alguna fila que todos son ceros, fíjate que al hacer Sarrus, en cada uno, por ejemplo en una 3×3, en cada uno de los sumandos interviene siempre algún elemento de una fila, ¿vale? Pues si todos son ceros, haría que todos los sumandos fueran cero. Vale. Tercera propiedad que he de conocer. A ver. ¿Qué me dice la tercera propiedad? Me dice que si se permutan, vamos a ver qué es eso de permutar, si se permutan dos filas de una matriz, siempre cuadrada, ¿vale? Y entre paréntesis, o dos columnas, es decir, lo dicho para las filas vale para las columnas siempre. Si se permutan dos filas o dos columnas, el determinante solo cambia de signo. El determinante cambia de signo. Eso es lo que me dice. A veces tendré que usar esta propiedad. Vamos a poner un ejemplo. Es decir, atención, yo tengo un determinante cualquiera, este. 1, 3, 7, 5, 2, 1, 7, 0, 4. Va. Lo hallo y me da un valor, por Sarrus, el que sea. Bueno, pues lo que me está diciendo, lo que voy a hacer es, atención, voy a poner aquí una flecha, voy a poner un igual ahora, ¿vale? Pero ¿qué voy a hacer para saber lo que hago? Permuto, columna 1 y columna 2. Eso es lo que voy a hacer. Atención. Cojo la columna y la columna 2, permutar es ponerse una en el lugar de la otra. Es decir, ahora la columna 1 pasa a ser la 2 y la columna 2 pasa a ser la 1. 1, 5, 7, esta la dejo igual. Bueno, por lo que me está diciendo que si esta matriz tenía un determinante, si yo permuto dos columnas, por ejemplo, y hallo el determinante, pues resulta que si esto me daba 28, esto me va a dar menos 28. Es decir, que si le pongo un menos delante, puedo poner aquí un igual. Repito. Este determinante me daba lo que me diera, 35. Pues al haber permutado dos columnas, este me va a dar menos 35. Eso es lo que me dice la propiedad.
Entonces, para poder poner un igual, tengo que poner un menos delante para que menos por menos me vuelva a dar lo mismo. ¿Vale? Podría hacer esto todas las veces que quisiera, por ejemplo. Fíjate, podría decir que esto también es igual, este menos lo voy a dejar, este menos, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a coger esta y ahora voy a decir, por ejemplo, que permuto, voy a permutar dos filas. Permuto, por ejemplo, fila 1 y fila 2. En este determinante, atención. Fíjate, la fila 1 pasa a ser fila 2. Y la fila 2 pasa a ser fila 1. Bueno, lo que me dice esta propiedad, atención, es que este determinante es este cambiado de signo. Con lo cual, para poder poner igual, le tengo que poner un menos delante también. Y entonces, menos por menos va a dar más. Es decir, puedo decir que este determinante es este. 2, 5, 1, 3, 1, 7, 0, 7, 4. Resumiendo, parece más complicado de lo que es. Cada vez que permuto dos filas o dos columnas, simplemente el determinante cambia de signo. Si daba una cosa, ahora da lo mismo con el signo contrario. Si daba menos 8, ahora da 8. Vale, eso es lo que me dice la tercera propiedad. Cuando la usemos, pues saber que esto ocurre. Cuarta propiedad. Cuarta propiedad. Me quedan 5. Vale, me dice, atención, muy importante ya de cara a filas linealmente dependientes, filas linealmente independientes, rango, etcétera. Todas van a ir ya, la mayoría, todas no, en esa dirección. Fíjate, me dice que si una matriz cuadrada siempre, ¿vale? Si una matriz cuadrada, venga, vamos a ponerlo, si no, no me quedo tranquilo. Si una matriz cuadrada tiene dos filas iguales, siempre que digo filas vale para columnas, ¿vale? O columnas iguales, su determinante es 0. Si no me lo creo, lo compruebo. Atención, me está diciendo, por ejemplo, yo qué sé. Venga, 1, 3, 4, 7, 8, 9. Y ahora pongo la fila 1 igual a la fila 3. 1, 3, 4. Entonces, no tengo que hacer sarrus, ¿vale? Yo pongo aquí que la fila 1 es igual a la fila 3 y puedo afirmar directamente que es 0. Si alguien no se lo cree, que lo haga. Que haga este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este, y comprobará que le quedará 0. Bueno, cuarta. Quinta propiedad. Esta se usa bastante y vamos a ver cuándo lo necesito. Vamos a decir lo que dice, atención. Si multiplicamos una fila, atención, o columna, por un número, entonces el determinante queda multiplicado por ese número. El determinante queda multiplicado por ese número. Bueno, esto a la hora de la práctica, para lo que más se usa es para lo siguiente. Vamos a hacer un par de ejemplos. Atención, tú imagínate que tienes un determinante, yo qué sé, el que sea. 1, 3, 2, menos 1, 4, 8. 1, 5, menos 2. ¿Vale? Atención, fíjate, dice que si multiplicamos una fila o columna por un número, multiplico esta por 2, todo este determinante quedaría multiplicado por 2. ¿Vale? Si multiplico toda esta fila por 2, el determinante queda multiplicado por 2. Si multiplico toda esta fila por 2, el determinante queda multiplicado por 2. Si multiplico por 3 esta columna, el determinante queda multiplicado por 3. Eso, a efectos prácticos, es lo mismo que decir, imagínate que pongo aquí un 2. Efectos prácticos es lo mismo que decir que este 2 lo puedo meter dentro del determinante multiplicado por la fila o columna que me dé la gana. Eso es lo que me dice. Fíjate, este 2 lo puedo meter dentro, imagínate, multiplicando por esta fila. Por ejemplo, 2 por 1 es 2, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. ¿Vale? Y estas las dejaría igual. Fíjate que eso es lo mismo que decir
que puedo sacar un factor común fuera. Pero alguien dice, ¿y por qué lo has multiplicado por esta? ¿No lo podías haber multiplicado por la columna 2, por ejemplo? Pues también. Esto hubiera sido lo mismo que este 2 lo meto dentro multiplicado por la columna 2. Es decir, esta la dejaría así. Esta la dejaría igual. Y esta sería 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y así puedo hacer todas las veces que quiera. Es decir, puedo pasar un número multiplicando dentro del determinante, multiplicado por la fila o columna que me dé la gana. Fijaos ahora, muy importante, un matiz respecto a la diferencia de multiplicar una matriz por un número. Acordaos que al multiplicar una matriz por un número, el número multiplicaba todos los elementos, ahora no. Ahora, al ser esto un determinante, que eso es en lo que os soléis confundir, si meto el número dentro de un determinante, ojo, va a multiplicar a la fila o columna que más rabia me dé, pero solo a una, no a todos los elementos, ¿vale? ¿Y para qué servirá eso? Bueno, pues ya veremos cuando usamos esa propiedad, ¿vale? Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo sería el caso contrario, sacar factor común, por ejemplo. Imagínate que tienes. Este es otro ejemplo diferente, ¿vale? Tienes este determinante, imagínate. 3, 6, 9, 1, 0, 4, 3, 1, 8, imagínate. Bueno, pues te podía convenir, puedes sacar factor común de una fila o columna que quieras. Por ejemplo, yo veo que esta fila, esto sería 3 por 1, esto sería 3 por 2, 3 por 3. Pues puedo sacar ese 3 factor común. Es decir, esto sería 1, 2, 3. Quien no lo ve ahora, que haga el proceso contrario. Que lo meta multiplicando por la fila 1, entonces le quedará esto. Es decir, puedo también sacar factor común de la fila o columna que más quiera. Y ahora si quisiera, aplicando esto, podría meter el 3, por ejemplo, podría meter el 3 multiplicado por la columna 3, por ejemplo. 1, 1, 3. Estas las dejo igual, 2, 0, 1. Y voy a multiplicar la columna 3 por el 3. Sería 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, resumiendo, los números en un determinante puedes sacar factor común de la fila o columna que quieras y sacar el numerito fuera. O pasarlo multiplicando dentro por la fila o columna que quieras, pero solo por una. Eso me dice la propiedad 5. Seguimos. Siguiente propiedad. La 6. Esta vuelve otra vez a lo que vamos a usar para lo del rango. Atención, me dice que si una matriz cuadrada tiene dos filas, entre paréntesis, o dos columnas siempre, proporcionales, su determinante es 0. Es 0. Atención, fíjate, había otra propiedad parecida por ahí, que era la 4, pero ahí no me decía proporcionales, me decía iguales, ¿vale? Pero esto se va a ir extendiendo, ¿vale? Esto vamos a ir viendo que al final va a ser si alguna fila es combinación lineal de las demás. El determinante es 0, con lo cual eso me va a ayudar a hallar el rango, como veremos. Pero de momento ahí ya llegaremos. Ahora me está diciendo, atención, que si tiene dos filas o dos columnas proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Pues que una sea un múltiplo de otra. Si una es 2, 4, 6, que la otra sea 4, 8, 12. Eso sería determinante 0. Esta sí que la vamos a demostrar, ¿vale? Vamos a demostrarla, atención, para hacer alguna demostración. Fíjate, me está diciendo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una matriz que sea así? Aquí tengo un ABC, lo voy a demostrar para cualquier caso, ¿vale? Tres números cualesquiera, ¿vale? Y ahora resulta que la fila 2, yo la voy a construir, atención, la fila 2 la voy a construir como alfa, un número por la fila 1. ¿Qué es alfa? Un número real. 3, 2, 25, menos 8. Fíjate, si esta la multiplico por alfa, me quedaría alfa por A, alfa por B, alfa por C, ¿sí o no? ¿Vale? Y esta última, los números que a mí me dé la gana, D, E, F. Está diciendo esta propiedad que este determinante es 0. Y lo voy a demostrar que es 0 con las propiedades anteriores. Fíjate. Con la propiedad 5, la que he llamado 5, podría sacar factor común alfa de aquí. Fíjate lo que hemos hecho aquí. Sacar factor común el 3. Pues aquí podía sacar factor común alfa. ¿Y qué me quedaría? Pues si me saco factor común alfa, me queda ABC, y aquí me quedaría también ABC, y aquí D, E, F. ¿Vale?
Pero ¿cuánto vale este determinante? Pues fíjate que por la propiedad 4, que te dice que si una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, en este caso, fila 1 igual a fila 2. Por lo tanto, puedo afirmar que este determinante es 0. Y alfa por 0, 0. Demostrado. ¿Vale? Bueno. Pues venga, me quedan 3. ¿Vale? Ahora vamos a volver con esta, ¿vale? Pero antes hay que introducir otra para poder explicar la siguiente, ¿vale? Que va a ser la séptima. La séptima, como mejor se ve, es gráficamente, ¿vale? Que básicamente me dice que puedo descomponer un determinante como suma de varios. Vamos a ver cómo. Me dice, atención, me dice que si yo, por ejemplo, tengo en esta fila que la puedo descomponer como suma de dos números, a más a', b más b' y c más c', y las otras son números cualesquiera, esto es una matriz 3×3, lo que me dice esta propiedad es que yo puedo poner esto como suma de dos determinantes, si lo necesitara, que esta lo voy a aplicar bastante, que es, atención, en los dos determinantes estas filas siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Pero la primera no, la primera cambia. En una de ellas pongo el primer sumando y en la otra pongo el segundo. A', B', C'. Repito, si una fila o columna, la que quiera, puede ser la fila 1, podría haber sido la 3, podría haber sido la columna 2, la puedo poner esa fila o columna como suma de dos elementos, es decir, si esto fuera un 7, ahora hacemos un ejemplo, 3 más 4, ¿vale? Pues entonces puedo descomponer esto como suma de dos determinantes. En uno de ellos pongo el primer sumando y en otro el segundo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Pues venga, ejemplo. Pues imagínate que tienes que hacer este determinante. Yo qué sé. 9, 4, 3. 1, 5, 6. Y 0, 7, 4. Bueno, pues voy a descomponer, por ejemplo, la columna 2. Entonces la columna 2, el 4. Entonces, voy a descomponer este como suma de 2, ¿vale? La columna 2. ¿Vale? Entonces, en los dos determinantes, la columna 1 y la 3 sería la misma. 3, 6, esto era un 4, sí. 9, 1, 0, 3, 6, 4. Pero en cambio, fíjate, el 4, como es, por ejemplo, 3 más 1, pues aquí pongo un 1 y aquí pongo un 3. Como el 5 es 2 más 3, pues aquí pongo un 2 y aquí pongo un 3. Y como el 7 es, por ejemplo, 5 más 2, pues aquí pongo un 2 y aquí pongo un 5. Si hago este determinante, hago este y lo sumo, me da lo mismo que este. Eso es lo que me dice esta propiedad. Bueno, pues ya queda poquito. Atención, otro folio. Esto es novedad. Otro folio. Esta era la anterior, la 7. Vamos a por la 8, la 9 y terminamos. Atención, la 8. Muy importante la 8. La 8 es la que más vamos a usar. ¿Vale? ¿Qué me dice la propiedad 8? La que más vamos a usar para hallar determinantes. Venga, la 8 me dice, atención. Vamos a ver lo que dice y lo que no dice, ¿vale? Porque parece lo que no es. Atención, dice, si a una fila, entre paréntesis, o columna, le sumo o le resto una combinación lineal de las demás, una combinación, voy a poner así, C.L. una combinación lineal de las demás, su determinante no varía. Atención. Fíjate la sutileza. Compara con la siguiente. Me dice que no varía, no me dice que sea 0, como va a ser la siguiente. Me dice que no varía, ¿vale? Entonces, si a una fila o columna le sumo o le resto una combinación lineal de las demás, su determinante no varía. No está diciendo que una fila o columna sea una combinación lineal de las demás, que eso ya lo sabemos de Gauss, que eso no va a aportar información. Y entonces, en este caso, el determinante sería 0, como dirá la siguiente propiedad. Pero no dice que una fila sea una combinación lineal de las demás. Dice que a una fila le sume o le reste una combinación lineal de las demás.
¿vale? ¿Y eso para qué me va a servir? Pues cuando haga determinantes voy a hacer eso precisamente para conseguir hacer ceritos, sin variar el determinante, y así voy a tener que trabajar menos. Vamos a demostrar esta propiedad, ¿vale? Fíjate, imagínate que tuviéramos que hallar este determinante. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿vale? Lo que yo voy a hacer ahora es, voy a sumarle a una fila o columna una combinación lineal de las demás y te voy a demostrar que el determinante sigue siendo el mismo. Pues fíjate, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, atención, voy a coger la fila 1 y le voy a sumar una combinación lineal de las demás. ¿Qué es eso? Pues le voy a sumar, atención, alfa veces la fila 2, más beta veces la fila 3. ¿Y qué es alfa y beta? Números reales. Voy a hacer eso, atención. Fíjate. La fila 2 y la 3 la voy a dejar igual, pero la fila 1 la voy a transformar. Fíjate. A esta fila le voy a sumar alfa veces esta más beta veces esta. Es decir, ¿qué me va a quedar aquí? Pues me va a quedar A más alfa por D más beta por G. Eso me va a quedar aquí. Vaya lío, ¿no? No, solo pasa en la fila 1, luego se simplifica, fíjate. Esta va a ser más, el segundo elemento aquí va a ser beta más alfa por E más beta por H. Y este tercer elemento será C más alfa por F más beta por I. ¿Vale? Y todo lo demás va a ser igual. Este va a ser, se va a mantener D, E, F y aquí G, H, I. Y alguien dirá, ¿y para qué haces esto? Tranquilo. Siguiente. Fíjate. Voy a usar la propiedad anterior, la 7. Propiedad 7. Propiedad 7. ¿Para qué? Pues para poner esto como suma de 3 determinantes, fíjate. El primer determinante con el primer sumando. Voy a suponer esto como suma de 3 determinantes. El primero. El primero va a ser con el primer sumando. A, B y C. ¿Vale? El segundo va a ser con el segundo sumando. Alfa por D, alfa por E y alfa por F. Y el tercero determinante con el tercer sumando. Beta por G, beta por H y beta por I. Y todo lo demás va a ser igual. D, E, F, D, E, F, D, E, F. Y aquí G, H, I, aquí G, H, I y aquí G, H, I. A ver. Parece un lío, vamos a ver qué ha pasado. Y ahora, esto me queda igual, atención, igual a... Y a ver, este determinante por un lado, a ver cuánto es este determinante. Fíjate, ¿ves que esta fila es D, E, F? Y esta es alfa por D, alfa por E, alfa por F. O sea, estoy diciendo aquí que la fila 1 es alfa veces la fila 2. Eso es lo que estoy diciendo. Pero por la propiedad... ¿Cuál era? Si multiplicamos... ¿Cuál era la que eran proporcionales? Aquí, la 6. Por la propiedad 6, que me decía que si tenía dos filas proporcionales el determinante era 0. Y lo mismo pasa aquí. Aquí pasa lo mismo, fíjate. La fila 1 es beta veces la fila 3. Con lo cual este determinante es 0, porque esta y esta son proporcionales. Es decir, al final este determinante vuelve a ser el mismo. Conclusión. Si a una fila o columna le sumas una combinación lineal de las demás, el determinante no cambia, no cambia. Si esto valía 7, sigue valiendo 7. ¿Vale? Y vamos a hacer eso para hacer ceros. Muy diferente es lo siguiente, atención. 9. Me dice que, fíjate lo que me dice la 9, si una fila o columna es combinación lineal de las demás, el determinante es 0. El determinante de la matriz es 0. Fíjate, decir que una fila o columna es combinación lineal de las demás es lo mismo que decir que todas esas filas son linealmente dependientes. O todas las columnas son linealmente dependientes. En ese caso, el determinante es 0. Parece lo mismo que esto, pero no es lo mismo. Aquí dice que si a una fila le sumas una combinación lineal de las demás, el determinante no cambia. Ahora no te está diciendo eso, ahora te está diciendo, atención.
Vamos a demostrarlo. Tú tienes una fila, ABC. Tienes otra fila, D, E, F, ¿vale? Y te construyes la tercera haciendo una combinación lineal de estas dos, por ejemplo. Vamos a hacer que la fila 3, voy a hacerlo aquí, que la fila 3 sea, atención, alfa veces la fila 1 más beta veces la fila 2. Y entonces me quedaría alfa por A más beta por D, ¿vale? Y aquí me quedaría alfa por B más beta por E. Y aquí me quedaría alfa por C más beta por F, ¿vale? Esta fila, si esto era un 3 y esto un 5, pues esto es 2 por 3 más 7 por 5. Esta está construida como combinación lineal de las demás. Y me está diciendo que eso, el determinante es 0. ¿Y eso cómo se puede mostrar? Muy fácil. Aplicamos la propiedad 7. Propiedad 7. Que es la de descomponer en dos determinantes. ABC, D, E, F. Y aquí ponemos alfa por A, alfa por B y alfa por C. Y en el otro determinante ponemos A, B, C, D, E, F, y aquí ponemos beta por D, beta por E y beta por F. Y atención, ¿cuánto vale este determinante? Pues por la propiedad 6, que me decía que si dos filas o columnas son proporcionales, en este caso la fila 3 es alfa veces la fila 1, por lo tanto su determinante es 0. ¿Y en este otro qué pasa? Pues en este caso la fila 3 es beta veces la fila 2. Pues por la propiedad 6 el determinante es 0. Y 0 más 0, 0 patatero. Conclusión muy importante. Si las tres filas, en este caso, son linealmente dependientes, es decir, alguna es combinación lineal de las demás, el determinante es 0. Dicho para las filas, válido para las columnas. Y por fin, atención, la última, la décima, que me dice que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Esto se usa bastante. Lo veremos. Si yo tengo un producto de matrices, las que sean, y quiero hallar el determinante, me va a dar lo mismo que sea yo el determinante de una, el determinante de otra, y los multiplico. Bueno, pues acabamos este vídeo de propiedades que va a ser muy útil en el futuro.